acta de la sesión número 188 se da por aprobada y la sesión número 189 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Ahora nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta, por favor. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por medio del cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley número 16.744 para crear un nuevo sistema de calificación de enfermedades profesionales y modifica las leyes que indica. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Cariola, Castillo, Chicardini, González, Doña Marta y Yomans y de los diputados señores Barrera, Cuello, Manucheri y Ollarzo, que modifica la ley número 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para garantizar a los dirigentes gremiales el pleno goce de sus remuneraciones. Oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que, a solicitud del diputado señor Luis Sánchez, se acordó remitir a la Comisión de Gobierno Interior para su discusión, votación e informe el proyecto de ley que modifica la ley número 19.296 sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado para garantizar a los dirigentes gremiales el pleno goce de sus remuneraciones, originalmente asignado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Informa además que, una vez evocado el informe por la Comisión de Gobierno Interior, la iniciativa deberá ser conocida por esta instancia parlamentaria, la cual cuenta con un plazo máximo de 30 días para emitir el informe respectivo conforme al reglamento de la Corporación. Un proyecto de ley iniciado en moción de la diputada señora Sandón que modifica el Código del Trabajo para calificar el uso indebido de licencias médicas como falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones. Oficio de la subsecretaria subrogante del Trabajo al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, mediante el cual remite oficio relativo a la desvinculación de trabajadores y trabajadoras de la empresa Correos de Chile. Oficio del subsecretario del Trabajo, mediante el cual envía antecedentes relativos a la renuncia del señor Pablo Centeno Muñoz al cargo del director del Trabajo. Oficio del subsecretario del Trabajo, mediante el cual informa respecto de la propuesta de ley laboral portuaria presentada por representantes de los trabajadores de los principales puertos del país, señalando que se encuentran realizando un análisis técnico para la formulación de una propuesta legislativa. Oficio de la señora Ministra de Salud, mediante el cual informa sobre la posibilidad de restablecer por vía administrativa o legal la conmemoración del Día de Atención Primaria de la Salud, instaurado por resolución exenta número 354 de 2008 durante el mandato de la presidenta Michelle Bachelet. Oficio del subsecretario del Trabajo, mediante el cual responde la posición oficial del Ejecutivo respecto al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo para eliminar el límite de la indemnización por años de servicios. Informan que se encuentran estudiando los elementos técnicos de la iniciativa. Oficios de la Dirección del Trabajo, mediante el cual cumplen lo dispuesto a la Ley de Presupuestos del año 2025. Correo del señor Mario Aguirre, docente, mediante el cual solicita audiencia con la Comisión para exponer los problemas de la plataforma de la Dirección del Trabajo que impiden obtener el formulario F30 en línea y denuncian fallas en el call center afectando a emprendedores y trabajadores de comunas aisladas. Carta del gerente general de Correos de Chile, mediante el cual acusa recibo de los oficios enviados por esta comisión, señalando que las respuestas serán remitidas en las próximas semanas una vez concluidas las revisiones de directorio. Correo del señor Fabián Mendoza, mediante el cual reitera la solicitud de audiencia presentada en mayo por la Federación Nacional de Sindicatos de Conductores y Peonetas de Coca-Cola y Ramos Conexas. Correo de la SOFOFA, mediante el cual reiteran su solicitud de audiencia para entregar observaciones y propuestas respecto al proyecto de ley que modifica el Código de Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras. Carta del señor Gerson Martínez, oficial de la OIT, mediante el cual informa que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical han reiterado que el personal de establecimientos penitenciarios debe gozar del derecho de sindicación en conformidad con el convenio número 87 de la OIT. Copia de oficio emitida por el subsecretario del Trabajo a la Secretaria General de la Comisión Mixta de Presupuesto, mediante el cual cumple lo dispuesto a la Ley de Presupuesto del año 2025. Carta del señor Carlos Sublet, gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, mediante la cual solicita ser considerado para exponer en la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras. Y por último, señor presidente,
Un reemplazo, el diputado señor Roberto Arroyo reemplazará en la presentación al diputado señor Cristian Laver. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Perfecto, muchas gracias, secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿Nadie? Me gustaría sobre la cuenta recabar el acuerdo para remitir los antecedentes aportados en el punto número 12, en el correo del señor Mario Aguirre Figueroa, en el que expone problemas en la plataforma de la Dirección del Trabajo para obtener ciertos formularios y otras materias, que se incorpore en un oficio precisamente dirigido a la Dirección del Trabajo con los antecedentes, de manera tal de que le podamos pedir además respuesta y eventualmente remitírsela al señor Mario Aguirre Figueroa cuando la tengamos, secretario. ¿Nadie tiene ninguna observación? No, ya. Acuerdo tomado. Puntos varios. ¿Alguien? Diputada Osandón. Gracias, presidente. Traigo 2 puntos varios. Uno hace relación con el incumplimiento de las labores del Ejecutivo en orden de implementar la ley de inclusión de personas con discapacidad. Porque todos sabemos que esta ley establece que el Ministerio del Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda deben emitir un informe sobre el cumplimiento de la cuota de contratación para verificar si llega al 80% de contratación, ya que cumpliendo ese porcentaje se pasa del 1 al 2%, ¿ya?, del personal contratado por la organización. Entonces, excepcionalmente, el primer informe debía emitirse a 1 año de la publicación de la ley en el Diario Oficial, y eso fue en agosto de este año, y eso no se ha hecho, ¿ya? Entonces, primero eso. Y también, en la misma línea, el tercero transitorio de esta misma ley establece que las modificaciones a los reglamentos deben dictarse en el plazo de 12 meses de la publicación del Diario Oficial, y eso tampoco ha entrado a Contraloría a toma de razón. Entonces me parece que hasta cuando la discapacidad, que ya tiene suficientes problemas, tengan que seguir esperando que se cumplan estos 2 puntos que yo le he mencionado, presidente. Así que me gustaría hacer esos 2 oficios al Ministerio del Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda, porque no se ha cumplido lo que la ley pide, justamente para que entre en total vigencia el tema tan importante con el tema de la discapacidad. Perfecto, diputado Sandón. Tomamos el acuerdo entonces para enviar los 2 oficios a Trabajo y Hacienda. Y el segundo... ¿Otro punto? Sí, los 2 oficios. Lo tomé por ambos. Otro punto. Entonces tiene la palabra, diputada. Que también yo creo que necesitamos como comisión. Nosotros sabemos que el señor Patricio Coronado, ¿no es cierto?, estuvo en algún minuto en el concurso para el cargo como de superintendente de pensiones, pero esto se frenó porque efectivamente no ha sido bueno su desempeño en el tema del incendio de Valparaíso, ¿ok? Pero ahora de nuevo sabemos que el señor Patricio Coronado está postulando ahora al cargo vacante que dejó Pamela Gana, como superintendente de Seguridad Social. Entonces, ¿se acuerdan por el escándalo de las licencias que ella tuvo que dejar su cargo y él estaría postulando? Entonces yo creo que me gustaría saber cuáles las condiciones, dónde está en este minuto y si su unidad, digamos, sabe si él está postulando a esto o no, y es por eso que me gustaría oficiar al Ministerio, no sé exactamente a cuál, pero el Ministerio de Vivienda, de Desarrollo Social y de Trabajo también, para ver cuál es la actual dependencia que tiene el señor Coronado, si es planta, si está contrata, si es honorario, en alguno de estos ministerios, dado supuestamente la labor que sigue desarrollando, y si los respectivos ministerios están en conocimiento de que este funcionario se encuentra también postulando al cargo de superintendente de Seguridad Social. Me parece que nosotros, al menos como comisión, deberíamos estar al tanto de eso. Perfecto. Voy a tomar el acuerdo para despachar los oficios. Pero no sabemos exactamente si se manda a los 3, porque no sabemos exactamente con quién tiene el contrato. Es que enviemos por lo mismo el oficio a las 2 instituciones. Si le parece, secretario, sugiere alguna vía alternativa. Hacemos la consulta pertinente, porque usted preguntaba si tenían conocimiento las carteras, primero respecto a la postulación. Son 3, no, porque son en el fondo del Ministerio de Vivienda, Desarrollo Social y Trabajo. Vivienda, porque no sabemos, dado que es la reconstrucción. Eso acá dentro del ámbito de las personas, ámbito privado, las personas postulan un trabajo o no. ¿Cómo representa? Pero no podemos saber cuál es su dependencia hoy día, con quién está, ¿no? Sí, pero solamente eso. Claro, podemos consultarlo, pero nos van a responder hasta el límite de lo que está dentro de las competencias de la comisión. Exactamente, si uno no pretende eso. Yo no tengo problema en que lo consultemos más allá de la respuesta que podamos recibir. Ya, muchas gracias.
Tiene la palabra la diputada González, luego el diputado Santana. ¿Posible ver que me falta? Ya, diputado Santana, entonces hacemos un cambalache. Palabra. Bien, Roque. Gracias, presidente. Yo quería solamente hacer mención de 2 puntos. Uno de ellos que tiene que ver con lo siguiente. Yo quería referirme a una situación que aconteció con más de 60 trabajadores y trabajadoras del ELEAM Desierto Florido de la comuna de Copiapó. Estos son lugares de larga estadía, de cuidado, y lamentablemente hace algunas semanas el empleador, quien se asignó la administración de este centro, una ONG, incurrió en un grave incumplimiento respecto al pago de salarios y de responsabilidades previsionales hacia los trabajadores y trabajadoras. Posteriormente, señor presidente, y gracias a la intervención de la Dirección del Trabajo y también del propio Senama, a estos trabajadores se les regularizó su situación salarial, pero hago este punto porque fueron más de 60 trabajadores que cumplen una labor muy importante entre profesionales y administrativos en lugares que se hacen cuidado de personas mayores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que lamentablemente es una muestra de lo precario desde el punto de vista laboral, que es cuando se tercerizan servicios que son fundamentales para la población, en este caso los adultos mayores, y sobre todo en un país y en un contexto en donde hemos discutido tantas veces la importancia acerca de los cuidados también en las personas mayores. Así que yo quería, presidente, a partir de esto solicitar un oficio a la Dirección del Trabajo para conocer el número de fiscalizaciones que se realizó con la administración anterior y cuál va a ser la constancia con la que se van a realizar este tipo de fiscalizaciones con el nuevo privado a cargo de este centro, y en segundo lugar también al Senama para conocer cuáles fueron las características, cuáles fueron los procesos que se vivieron en la asignación de la administración de este recinto con la nueva institución privada. Eso como una primera cosa. ¿Va a tomar acuerdo de eso, no? Sí, tomemos acuerdo de eso y complementemos además consultando si existe un plan de fiscalización específicamente dedicado a este tipo de instituciones. Me imagino que puede ser parte de lo que esté realizando la ADT. Entonces estamos de acuerdo. Y lo segundo, señor presidente, muchas gracias. Lo segundo es que quisiera referirme a una situación que yo comenté tiempo atrás acá en la comisión, que tiene que ver con una funcionaria del municipio de la comuna de Chañaral, María Paola Aróstica, funcionaria de la Dirección de Administración y Finanzas, quien fue víctima de un proceso disciplinario bien arbitrario, porque ella recibió, por así decirlo, un procedimiento disciplinario por parte de la autoridad municipal por los mismos hechos por los cuales a ella se le había realizado un sumario administrativo y por el cual había salido sobreseída. Es decir, se terminó vulnerando un principio del derecho en donde no se puede investigar ni cambiar una sanción cuando no la hay, sobre todo hacia una funcionaria que es investigada por los mismos hechos, que fue la situación. Esto derivó en que este decreto fue revisado por la Contraloría General de la República, quien ratificó esto que le estoy diciendo y de alguna forma instruyó a que el municipio reincorporara a esta funcionaria a sus labores tradicionales. Entonces yo quería, a propósito de este caso que ya lo conversamos en la Comisión de Trabajo, tiempo atrás yo al menos advertí esa situación, y en comunicación con uno de los concejales de la comuna, el concejal Sebastián González, existe la genuina preocupación de que la instrucción que está dando la Contraloría de reincorporar a esta funcionaria se pueda cumplir, y el plazo justamente vencía el día de hoy. Entonces yo quisiera solicitarle un oficio de la Comisión del Trabajo dirigido a la Municipalidad de Chañaral para conocer, y a la Contraloría General de la República también, para conocer si es que esta instrucción que se dio de acuerdo a los antecedentes que yo le estoy entregando, presidente, se cumplieron a cabalidad y si es que la funcionaria, en respeto por sus derechos laborales, fue reincorporada al municipio y se le pagó todo lo que correspondía. Perfecto. Sí, sí. Si les parece, entonces tomamos el acuerdo. Gracias, diputado. Muchas Santana. gracias. La palabra para la diputada González, que la tenía pendiente. Sí. Gracias, presidente. Saludar a todos los de la comisión. Bueno, vengo a exponer un hecho que es de connotación pública y un hecho lamentable de los trabajadores en nuestro país, en donde es el caso de Hilda Leiva, que fue encontrada muerta en uno de los locales de McDonald's de la calle República en Santiago Centro. Los compañeros de trabajo dan aviso a la desaparición de Hilda el día 22.
y finalmente hay ahí unas dudas de cómo se procede una vez que los compañeros de trabajo dan cuenta de esta desaparición. Se plantea mediante la prensa que llega personal de Carabineros al lugar y que Carabineros no investiga ni inspecciona el lugar porque, según ellos manifestaron, que se comienza la búsqueda después de las 24 horas de desaparecida. Es la primera situación que llama potencialmente la atención. Segundo, también se manifiesta en la prensa que los supervisores o empleadores en este caso no dan aviso ni del cierre del local ni tampoco colaboran con la búsqueda de Hilda. Hilda fue hallada el día 23 de octubre a las 7 de la mañana en un sitio colindante al local de McDonald's. Entonces, presidente, primero uno genera un contrato de trabajo para trabajar ciertas horas bajo ciertas condiciones, pero por ningún motivo ese contrato de trabajo implica poner en riesgo ni la integridad física ni psicológica de las personas. ¿Qué es lo que pudiesen haber hecho también los trabajadores en ese momento cuando dan aviso? Existe el artículo 184 bis, ¿cierto? Que lo voy a leer porque me parece muy pertinente, presidente, porque el 184 bis protege a los trabajadores y trabajadoras cuando hay un riesgo inminente. Entonces dice, todo trabajador tiene derecho en Chile a abandonar el lugar de trabajo si consideran que hay un riesgo grave o inminente para su vida o salud. Este derecho implica que no se puede sufrir perjuicios ni descuentos por hacerlo. El trabajador debe informar al empleador, quien a su vez debe informar a la Inspección del Trabajo. En caso de que una autoridad ordene la evacuación, el empleador debe ejecutar esta evacuación. Entonces, los trabajadores tuvieron que seguir cumpliendo su turno con una incertidumbre, con una angustia de no encontrar a su compañera, y tampoco sabemos en qué condiciones estaban, porque por lo que muestra la prensa, se mostraban una escalera en bastante deficiencia, en unos lugares bastante de riesgo, en unos altillos, etcétera. Entonces, presidente, yo creo que es todo pertinente que los trabajadores en nuestro país sientan que hay una legislación que los resguarda frente a situaciones de riesgo inminente. O sea, si la trabajadora la hubiesen buscado, si la Inspección del Trabajo hubiese llegado, si se hubiese declarado el cierre del local y si se hubiese hecho una búsqueda exhaustiva, esas horas pudiesen ser vitales, a lo mejor para que Hilda no hubiese perdido la vida. Entonces, presidente, por eso quiero ser enfática en este tema, porque los trabajadores, por miedo a represalias, por miedo a despido, hoy día en Chile están aguantando condiciones que ponen en riesgo su vida, porque este no es el único caso en donde un trabajador ha perdido la vida en faena por condiciones riesgosas, ya sea por condiciones estructurales de riesgo o por condiciones físicas o psíquicas de riesgo. Entonces, presidente, me quiero dejar muy en claro que el artículo 184 bis es un artículo que protege a los trabajadores por riesgo inminente. Los trabajadores pueden hacer uso de ellos sin tener miedo a represalias. Y también quiero, presidente, oficiar a la Dirección del Trabajo cuando tomaron conocimiento de este caso, cuáles fueron las acciones que tomaron, y también en el caso de la institución de Carabineros que toma esta información de un riesgo en un lugar de trabajo, cuál es el protocolo, si ellos informan a la Dirección del Trabajo o quién informa a la Dirección del Trabajo, porque estamos hablando de un accidente o un potencial accidente laboral en que a lo mejor Carabineros, desconozco el procedimiento, porque ellos dicen no podemos investigar y no podemos revisar el lugar porque no han pasado 24 horas, que eso también me parece insólito cuando hay una alerta o una alarma de un potencial riesgo. Y me gustaría que pudiésemos oficiar y tener claridad de los pasos que se dieron en temas de la denuncia y cuándo esta denuncia se informa a la Dirección del Trabajo. Eso por el momento, presidente. Espero que podamos también como comisión poder recabar mayores antecedentes y poder esclarecer también y que esto apoye a la investigación de saber qué pasó con Hilda en su lugar de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada González. Permítame tomar el punto también y complementarlo para el resto de los colegas, porque además yo también lo iba a mencionar hoy, a propósito de que fui contactado por gente cercana a Hilda Leiva,
Y hay que poner algunos antecedentes que son relevantes. Yo le quisiera complementar el oficio, voy a tomar el acuerdo cuando explique un poco este punto, porque además esto que pasa en el barrio universitario, en el barrio de República, como usted bien ha señalado, diputada, la trabajadora desapareció durante su turno de trabajo, cuestión que fue alertada por los trabajadores y trabajadoras en una empresa que lamentablemente no tiene sindicato, y a propósito de lo que estamos discutiendo hoy día en lo que tenemos en tabla para discutir, que es precisamente un proyecto que aborda este tipo de circunstancias. Cuando se solicitó buscar a esta chica, quienes estaban al mando, los supervisores de turno, no quisieron de alguna manera atender el llamado de los trabajadores, y la joven apareció el día siguiente, el día jueves, esto pasó un miércoles, el día jueves apareció en una residencia colindante, aparentemente por lo que muestran las cámaras, por una caída que fue lo que le costó la vida, y nosotros entendemos, bueno, la causa está abierta, por cierto hay una investigación que está, pero creo que es importante ver la arista laboral desde esta comisión, por lo tanto concuerdo con que oficiemos a la Dirección del Trabajo, pero además le sumaría el Servicio Médico Legal para que nos informe los resultados de los peritajes que se han realizado y que pueden dar cuenta de entender finalmente qué tanta responsabilidad existe desde la perspectiva laboral respecto de un hecho que termina con la muerte de una trabajadora muy joven por lo demás, de una empresa muy grande también por lo demás, que es McDonald's. Así que si lo tienen a bien, oficiamos al Servicio Médico Legal, a la Dirección del Trabajo y también a Carabineros en los términos que usted ya había solicitado. Dígame. El servicio médico legal pareciera que es improcedente porque eso es materia de investigación penal y esos documentos, las informes de autopsia, son reservados, no son públicos, no van a contestar que no pueden entregar. ¿No nos pueden entregar ningún antecedente de eso? Están bajo una investigación penal que tiene potestad de la Fiscalía y el documento mismo, el informe médico legal del instituto no es público, es privado. No puede nadie sino el fiscal. Ya, está bien. Entonces, bueno, no vamos a oficiar el Servicio Médico Legal, aunque a nosotros nos han respondido pero en otras circunstancias, pero entiendo que pueda ser improcedente en el caso. Ya, tomamos el acuerdo entonces para las dos primeras instituciones, entonces Carabineros y la Dirección del Trabajo, y también todos los antecedentes que tenga la Dirección del Trabajo respecto a la investigación que tiene que haber llevado en ese local de McDonald's. ¿Algún otro punto varios? ¿No? Ya, yo voy a terminar con uno cortito. Quiero solicitar, en base al correo del SINCAP, que nos llegó a todas y todos los parlamentarios de esta comisión, que se oficie al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para intervenir en la situación de indefensión de los miles de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones. Me refiero a la implementación de la Ley 21.553, que es la famosa Ley IT, por parte del Ministerio de Transporte. Según señalan en el correo los trabajadores, el reglamento, y a propósito de lo que mencionaba también la diputada Sandón hace unos breves momentos en su punto varios, si bien la ley ya cuenta con la toma de razón de Contraloría, no se ha publicado porque el Ministerio no dispone, según señalan, de un software necesario para hacer funcionar el registro en el que tienen que inscribirse los conductores para trabajar legalmente. Y en la práctica lo que está ocurriendo es que el Estado está impidiendo el trabajo de quienes ya son reconocidos como trabajadores según esta ley, que costó bastante aprobar, y además los está castigando por un desajuste administrativo del Ministerio. Entonces quisiera solicitarles que oficiemos al Ministerio de Transporte para que nos indique qué está ocurriendo y sobre todo qué ocurre con los conductores que tienen que seguir trabajando mientras aún se implementa este registro. ¿Les parece? ¿Todo bien? Ya. Muy bien, continuamos. Pasamos a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley originado en moción que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras, correspondiente al boletín número 17.837-13. Para estos efectos han sido invitados la señora Susana Jiménez Schuster, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, el señor Mauricio Acevedo Sandoval, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, FENATRAFAR, Chile, y al señor Juan Moreno Gamboa, presidente del Sindicato Interempresa, líder de trabajadores del holding Walmart Chile. Perfecto, tenemos entonces para participar telemáticamente a la señora Susana Jiménez Schuster. Voy a tomar el acuerdo para que ella y también el señor Juan Moreno Gamboa del Sindicato Interempresas de Líder puedan exponer acá vía telemática. ¿Tenemos el acuerdo? Muy bien. Entonces, sí, que pasen. A la señora Susana van a participar ellos todos. Participa además en representación de ella la señora Macarena Letelier. No será Susana Jiménez, sino que Macarena Letelier. Perfecto, que pasen además.
quienes vinieron presencialmente de FENATRAFAR Chile y quienes les acompañaban. Que puedan tomar asiento. Mientras tanto, entonces, entiendo que tenemos conectada a la señora Macarena Letelier. ¿Está conectada? Sí, a la derecha. Le vamos a pedir, vemos a la Confederación del Comercio, entiendo representada por Macarena Letelier y don Pablo Bovich, que puedan encender la cámara y que puedan tomar la palabra para pronunciarse durante 15 minutos del proyecto. Tienen la palabra, estimados. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Se escucha? Se ve bien, lo escuchamos bien. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes, presidente. Quiero partir estas palabras excusando la asistencia de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y lamentablemente a última hora la gerenta Macarena Letelier tuvo que asumir un compromiso, pero estaba contemplado que nosotros dos expusiéramos, así que me toca hoy hacerlo en representación de la CPC. Y una vez más, por su intermedio, le agradezco también a todos los integrantes de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados esta invitación. Nosotros queremos comentar algunos puntos de esta moción y queremos partir con algunas ideas, ¿no? Para nosotros, como nosotros lo vemos del empresariado de la CPC, la seguridad y salud en el trabajo exige trabajo continuo y mejora permanente al interior de las empresas, ¿no? Y esto requiere un compromiso compartido entre trabajadores y empleadores, porque efectivamente todos estamos interesados en un buen clima laboral. Pablo, si me permites, por favor, si pudieras hablar un poco más cerca del micrófono, te escuchamos bien, pero lejano. ¿Y ahora se escucha mejor? A ver, veamos, a ver. ¿Ahora se escucha mejor? El volumen un poquito más. Ya, voy a subir el volumen a lo máximo a ver si se escucha mejor. Ahí sí. ¿Sí? Sí. ¿Se escucha bien? Ya, parto de nuevo, presidente, parto de nuevo, voy a subir un poquito la voz para que se escuche bien. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Por su intermedio, presidente, saludar a todos los diputados y expresarle nuestras excusas porque lamentablemente la presidenta de la Confederación, Susana Jiménez, no puede estar presente y la gerenta Macarena Letelier lamentablemente tuvo que ausentarse rápidamente. Sin embargo, tenemos un documento que les hemos hecho llegar con nuestras observaciones y ahora le vamos a comentar algunos de los puntos más relevantes de esta moción. Para el sector empresarial privado que representamos nosotros en la Confederación de la Producción y el Comercio, la seguridad y salud del trabajo es un tema fundamental. Es un tema esencial para las relaciones de trabajo y requiere un compromiso compartido entre trabajadores y empleadores que nosotros tratamos de permanentemente reiterar y hacer eco de él. Nosotros sabemos desde el sector empresarial que la seguridad y salud del trabajo es el desde de cualquier relación laboral. Es decir, sin esto no se puede ser productivo, sin esto las empresas no pueden ser sostenibles. Es el punto de partida para que exista un buen clima laboral también. Por eso partimos una vez más por reiterar nuestro total compromiso como sector empresarial con una adecuada y cada vez perfeccionada seguridad y salud al interior de las empresas. En Chile hemos transitado un camino largo en lo que tiene que ver con seguridad y salud del trabajo, y ese camino nos lleva desde una accidentabilidad que tenía Chile del 35,3% en el año 69 a 2,5%, que es la última tasa de accidentabilidad que publicó la Superintendencia de Seguridad Social el año 2024. Esto muestra una evolución importante que ha permitido mejorar la seguridad y salud en las empresas públicas y privadas y, por cierto, mejorar y resguardar la vida y salud de millones de trabajadores. El sector privado en este sentido, representado por todos nosotros, siente que hemos sido también parte de este proceso. Fuimos impulsores de la creación de las mutualidades de seguridad y salud antes de la ley 16.744 del año 69. Y juntos, las mutualidades, juntos con el ISL, hemos logrado transitar un camino que permite estas cifras importantes de reducción de la accidentabilidad. No obstante lo expuesto, estamos conscientes de que los desafíos son permanentes. Tan permanentes como que cada vez que ocurre una fatalidad, un accidente fatal, que es una desgracia tremenda
para las familias y una desgracia tremenda también para los trabajos y para todos los compañeros y personas que allí participan, nos obliga a cuestionarnos y a permanentemente buscar perfeccionamientos, porque la meta que hemos todos comprometido, como sector privado, con el sector público, con los distintos gobiernos de turno hemos comprometido, es lograr cero accidentabilidad, cero fatalidad en particular. Es una meta ambiciosa, puede sonar imposible, pero mientras haya una fatalidad, nosotros como sector privado no vamos a estar, digamos, conformes, ni los trabajadores tampoco, porque el compromiso es tener climas laborales donde la seguridad, la vida de las personas esté protegida. Obviamente hoy en día estamos sujetos también a nuevos desafíos, tenemos desafíos permanentes en materia de accidentes del trayecto, tenemos desafíos permanentes en materia de enfermedades profesionales, sobre todo estas nuevas de origen laboral que surgen con ocasión de las nuevas formas de empleo, la digitalización y la inteligencia artificial. No obstante todo eso, reiteramos nuestro interés en trabajar comprometidamente en esto. Podemos indicar que esto que estamos señalando no solo es un eslogan, hemos participado a lo largo de los años de todas las mesas público-privadas de seguridad y salud del trabajo, de los distintos gobiernos de turno a lo largo de los últimos años, comprometidos en mejoras permanentes y en buscar formas de hacer mejor las cosas. Eso ha dado lugar, por cierto, a importantes reformas legales. Entrando en el contenido de la moción, de la propuesta legal, lo queremos presentar solamente dos puntos en esta oportunidad. El primer punto, que es el punto más de fondo, es que siendo este un tema importante y entendiendo el interés en siempre avanzar en este sentido, tenemos que indicar que los temas de seguridad y salud del trabajo son parte de la seguridad social. Y como parte de la seguridad social, el número 6 del artículo 65 de la Constitución Política establece que corresponderá al presidente de la República la iniciativa exclusiva para establecer o modificar las normas sobre seguridad social, o que incidan en ella, tanto el sector público como el sector privado. La Superintendencia de Seguridad Social, por su parte, en su página web, señala que la seguridad social es el conjunto de medidas tomadas por el Estado y la sociedad para proteger a los trabajadores y a sus familias, aliviando su necesidad económica ante una contingencia o riesgo social. Las contingencias sociales contempladas en el sistema de seguridad social chileno son enfermedad, sobrevivencia, apoyo a las familias, sistema de cargas, maternidad, desempleo, invalidez, vejez y, por cierto, accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo, que son los temas propios de la seguridad y salud del trabajo y que son parte, como hemos comentado antes, de la seguridad social. Dicho eso, nuestra observación de fondo al abordar esta propuesta legal tiene que ver que, como lo señala la Constitución Política de manera expresa, los temas de seguridad y salud del trabajo son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo Nacional. Por lo que la presente moción, como ha sido presentada, adolece del vicio de inconstitucionalidad. Esto es en nuestro punto probablemente más de fondo en lo que tiene que ver con el aspecto legal y legislativo. Hay un segundo punto que nos interesa mucho remarcar, que tiene que ver con el marco legal chileno en materia de seguridad y salud del trabajo. Y en este sentido voy a hacer una breve narración de las cosas que se hemos hecho en Chile juntos a lo largo de los últimos años y cómo nos lleva la legislación presente que tenemos. Chile tiene ratificado los dos convenios fundamentales de la OIT, que son el convenio 187, que por cierto fue ratificado con motivo del accidente de los 33 mineros del año 2010, que fue lo que dio lugar a esta discusión legislativa y a la creación de la primera Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en Chile. Antes hubo un Perfil Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo y después un Programa Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, producto de esta política. También tenemos ratificado mucho más recientemente el convenio 155 sobre el marco promocional para la seguridad y salud del trabajo. Con ambos convenios ratificados, Chile tiene ratificado todos los convenios fundamentales de la OIT y los dos convenios más importantes que existen a nivel internacional como fundamentales de la OIT. Estos dos convenios, por cierto, son convenios que si Chile no hubiera ratificado, igual son implementables en Chile, porque todos los países que son miembros de la OIT, por el hecho de ser miembro de la OIT, se le aplican los convenios fundamentales, y en este caso el 155 y el 187. No obstante, Chile, y nosotros fuimos al Congreso en ambas oportunidades, y fuimos parte de la ratificación de este convenio, tanto en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, como en la Comisión de Trabajo del Senado, pero también acompañamos la ratificación en Ginebra en la entrega al director general de la OIT de ambos convenios.
Además de eso, hemos sido partícipes de la implementación y somos partícipes actuales de la implementación de ambos convenios internacionales. A su vez, Chile tiene ratificado recientemente, y esto nos lleva un poco más cerca al texto de la moción, el convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en las minas. Es un convenio que ha sido relativamente recientemente ratificado y que cuenta con una política nacional de seguridad y salud en la minería, que al igual que la política nacional general del país, fue producto de un proceso de mucho tiempo a lo largo de todo el país, donde efectivamente participamos como sector privado junto con los trabajadores y junto con el gobierno a lo largo de todo Chile, participando en mesas de discusión buscando perfeccionamientos a la seguridad y salud del trabajo en Chile. En este caso, a la seguridad y salud del trabajo en la minería, que fue por tanto acordado en un proceso tripartito, política que ahora, por cierto, deberá ser implementada. Respecto a este punto de la política, quiero hacer además un énfasis especial. En Chile existe un Consejo Superior Laboral, creado por ley, que es la máxima instancia tripartita del diálogo social. Esa instancia creó una subcomisión minera, y esa subcomisión minera fue la subcomisión que después de todo el proceso de consulta que el gobierno, el presente gobierno, llevó a cabo a nivel nacional, le dio el visto bueno a la actual política nacional para la minería. Fue producto de un consenso, de un acuerdo dialogado, insisto, partió con un debate a nivel nacional y terminó en la mesa de la minería para ser luego ratificado por la instancia máxima del Consejo Superior Laboral. Todos estos instrumentos internacionales, sumados a la Ley 16.744 sobre enfermedades del trabajo y accidentes profesionales, a las normas previstas en el Código del Trabajo, que entre otros aspectos establece el deber de protección del empleador para prevenir la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales, y a las numerosas disposiciones administrativas de los entes reguladores y fiscalizadores, particularmente la Superintendencia de Seguridad Social, el Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernageomin, y la Dirección del Trabajo, dan cuenta de un país que cuenta con un robusto marco normativo en materia de seguridad y salud del trabajo. En las distintas actividades internacionales de las que hemos participado con la OIT, hemos visto que el marco que tiene Chile en materia de seguridad y salud del trabajo es un marco realmente importante, con un desarrollo permanente y progresivo. No obstante, aquí vamos a reiterar lo que dijimos al inicio. Siempre se debe seguir avanzando, porque el desafío que todos tenemos es lograr la meta de 0 accidentes fatales y generar una cultura más amplia y compartida de seguridad y salud del trabajo que permea a toda la sociedad, y en particular a los empleadores y trabajadores que comparten labores en distintos lugares y puestos de trabajo. Por tanto, nuestro punto y nuestra observación aquí es que dado que Chile se ha comprometido con los más elevados estándares internacionales, que participamos antes, ahora y seguimos participando en el presente de las mesas como la Subcomisión Minera, que todavía está funcionando en este minuto, el Consejo Superior Laboral, que también está funcionando permanentemente revisando estas normas, el Consejo de Seguridad y Salud del Trabajo, asesor de la Presidencia de la República, del que también participamos junto a la CUT y al Gobierno, y a todos los esfuerzos que permanentemente estamos desarrollando por mejorar la política, por lograr que además se perfeccione permanentemente, es importante dar espacio para que esto pueda ocurrir. La política nacional, la última, segunda política nacional de seguridad y salud del trabajo, y la primera política nacional de seguridad y salud del trabajo en la minería están en fase de implementación. Lamentablemente, cuando ocurre esta aprobación de la política nacional para la minería, ocurre el lamentable accidente del pasado 31 de julio en la mina del Teniente de Codelco. Hecho que es realmente lamentable y es un problema gigantesco para esas familias, para las empresas, para las personas, para todos. Eso probablemente pueda dar lugar a que ahora que hay que implementar la política, los énfasis de esa política haya que revisarlos y probablemente seguir revisando la política como ha sido el proceso permanente una vez que estas son aprobadas de manera tripartita. Pero pensamos que las medidas que hoy contamos en Chile y que podemos seguir contando en el futuro han sido todas producto de un diálogo social que ha tenido a los actores presentes en la mesa y trabajando juntos para lograr que estas metas se logren. Por tanto, pensamos que en ese esfuerzo debemos perseverar porque la vida y seguridad de las personas es y va a seguir siendo una prioridad fundamental compartida de trabajadores y empleadores.
de todos los temas que nosotros abordamos en los distintos espacios de diálogo social, con los trabajadores, con el gobierno, con los otros gobiernos y con los que siguen, han sido temas, la seguridad social del trabajo ha sido uno de los temas que más nos convoca, porque efectivamente no hay empleadores y tampoco trabajadores interesados en accidentarse y mucho menos en fallecer. El compromiso de las partes compartido y justamente por eso estamos por la idea de que se siga perfeccionando y mejorando, pero que efectivamente este sea un proceso producto de un diálogo y en las medidas legislativas requerimos que el Ejecutivo Nacional, así como participamos de mesas, de distintas mesas de manera permanente que aborden estos temas, también nos convoque, si es necesario, a discutir nuevamente los perfeccionamientos necesarios para entonces poder impulsar medidas desde el Ejecutivo que podamos poner en discusión si es necesario. Hoy nosotros pensamos que hay un espacio que tiene que ver con la implementación efectiva de lo acordado. Ese espacio es bueno transitarlo. Hay un proceso de investigación, en el caso particular del accidente ocurrido en la mina del Teniente, que está ahora en curso, donde por cierto participan distintos expertos internacionales que están justamente intentando averiguar cuáles son las posibles causas de esta fatalidad. Nosotros obviamente seguimos con mucha atención esos resultados y estamos interesados en ser parte de todas las mejoras posibles para que efectivamente la seguridad social del trabajo garantice la vida de todas las personas que laboran en las empresas, en la minería y en todos los demás espacios de trabajo. Muchas gracias, presidente y demás integrantes de la comisión. Esos son los puntos más importantes que queríamos comentar con ustedes. Agradecidos por el espacio. Muchas gracias a la CPC, representado en don Pablo Bovich, por la presentación. Le vamos a pedir, por cierto, que nos envíe la presentación que ha utilizado, que no la hemos podido ver en pantalla, pero para que nos haga llegar el documento. Le voy a pedir que se quede para que tengamos las siguientes exposiciones y podamos abrir una ronda de preguntas una vez que tengamos mayor información y diversidad de opiniones sobre la mesa. Por lo tanto, ahora le voy a dar la palabra al señor Mauricio Acevedo Sandoval, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacias, FENATRAFAR Chile, y para que además individualice a quien le acompaña y tengamos registro de aquello. Ah, usted viene acompañando al sí. Perfecto. Entonces, le doy la palabra a don Mauricio. Ahí sí. Ya, gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer a Dios que me da esta oportunidad de poder representar los intereses de los trabajadores, así como también a usted, presidente, diputado Andrés Giordano, por invitarme también a estar acá, y por su intermedio a todos los diputados y a la diputada Jimena Sandón, que ya salió, pero la saludo igual. Y la verdad es que no me avanza la... Porque no tiene, parece, acceso a control de calidad, si lo podemos... Para avanzarla... Ahí sí. Bueno, como decía, para estar acá representando a los trabajadores del comercio, del mundo de las farmacias y en general a los trabajadores que nos regimos en función del Código del Trabajo, respecto al proyecto que modifica los cuerpos legales para fortalecer la protección de la salud y seguridad de las personas trabajadoras. La verdad es que hay mucho más respecto de esto, respecto de los trabajadores, de la protección, y así como también un tema que ha ido quedando invisibilizado y que tiene que ver con las multas. Y la verdad es que nosotros no debiéramos estar legislando respecto a las multas porque se supone que las multas están transcritas a través de un proyecto de ley y esos proyectos de ley salen desde acá del Poder Legislativo para que se cumplan, ¿cierto?, en los distintos espacios del mundo laboral. Dejar en claro que estas multas es un fenómeno silencioso y que no tiene identidad política, por lo tanto aquí ninguno de nosotros debiéramos estar discutiendo de que quien no cumple la ley tiene que pagar nomás, tiene que cumplir, más que pagar, tiene que cumplir. Si el tema nuestro, ojalá todas las empresas, todos cumpliéramos, porque cuando un chileno común no paga su dividendo, le quitan su casa, no paga la luz,
a propósito, le cortan la luz o se la suben. Y yo quiero de verdad, sin ser falto de respeto, pero a veces se nos olvida qué es lo que es la ley. ¿Y por qué tenemos ley? ¿Y de dónde surge la ley? Justamente desde acá, pues, del poder legislativo. Y tiene un carácter obligatorio. Y que eso, sin lugar a duda, es fundamental para la convivencia social y garantizar el bien común. Pero lamentablemente hay consecuencias. Sanciones legales y económicas. Están las multas. Hay multas que voy a ir después tocando lo que significan las multas para nosotros los trabajadores en el mundo en el cual nos desenvolvemos. Hay penas de prisión cuando también no se cumple con la ley. Inhabilitaciones. Se puede prohibir a una persona o empresa ejercer ciertas actividades, cargos públicos, incluso ser contratado por el Estado. Bueno, eso mucho no pasa acá. Pero sí en el Código Sanitario tenemos una ley que es el artículo 174 que establece que frente a reincidencias se cancela el permiso de funcionamiento. Es una sanción drástica para muchos, pero no debiera ser problema porque se supone que se hizo la ley es para que se cumpla, no es para que busquemos ¿cierto? Algún resquicio para poder desviarnos y finalmente no cumplir. Consecuencias personales y profesionales, daño a la reputación, pérdida de oportunidades, eso es lo que se dice normalmente, como lo que quien me antecedió hablaba mucho respecto a la ley de los que nos regula, que se ve bonito en el papel. Yo no tengo ninguna duda de que tenemos una legislación quizás mucho mejor que muchos otros países. El punto es, y a donde quiero focalizarme, es qué pasa detrás del puesto de trabajo de cada una de las personas a las cuales representamos. Y es ahí donde nosotros queremos ir viendo, porque incluso, lamentablemente, y también quiero con mucho respeto, se crean instituciones para entregarse premios. Sin embargo, Farmacia Salcobrán paga 300 millones de pesos en multas por año. Entonces, de verdad que ojalá nos pudiéramos dar premios todos, pero no perdamos de vista si realmente esos premios llegan a las personas correctas. La familia Yarur es empleador de Salcobrán, por eso que conozco muy bien la realidad de Salcobrán. En 2 años ha pagado casi 800 millones de pesos en multas. Entonces, de verdad uno dice, pucha, de verdad, y lo digo de corazón, y Dios es testigo, me encantaría decir, Salcobrán es mi empresa, y sentirme orgulloso de la empresa en la que trabajo. Pero es la empresa que se colude, es la empresa que tiene los precios más altos. Entonces, de verdad que termino uno cada día disminuyéndome, porque tiene que ver con la salud de las personas. Los medicamentos tienen que ver con la salud de las personas. Tenemos trabajadores que en Salcobrán, incluso el año 2020, en el peor año de la vida en el mundo, con una pandemia devastadora, nos impusieron un contrato abusivo, polifuncionalidad. Entonces, de verdad que cuesta y de verdad que da impotencia ver estos premios en los cuales los trabajadores no somos parte. Entonces, crean instituciones para entregarse premios que de verdad siento que nos faltan el respeto a nosotros los trabajadores que a diario sufrimos las consecuencias de un empleador muchas veces indolente. ¿Cuál es el impacto social? Hay desorden, hay inseguridad. Hoy día trabajar en una farmacia, de verdad que, y no solo una farmacia, en un centro comercial. Estoy en varios centros comerciales dentro de los grupos de WhatsApp y veo cómo andan los mecheros adentro sin ninguna protección. Se meten en los locales, roban a cara descubierta y no les pasa nada. Entonces, de verdad que los protocolos en el papel se ven bonitos, pero quedan en un escritorio y de ahí no salen. Y las consecuencias de esos incumplimientos laborales las sufre no tan solo el trabajador, sino que también una familia y una comunidad que a diario sufre con los incumplimientos laborales. Lo dice claramente, hay un daño a la calidad de vida personal y también familiar.
Y me faltó decir, también a la sociedad, porque también se le hace daño al país en el que estamos viviendo. ¿Este es el país que queremos construir? Y esto nos pasa en Salcabrón. Ratón es un local de San Antonio. Y ese trabajador, sin ninguna medida de protección, sacaron más de 10 ratones. Y el local abierto. Después, porque nosotros logramos amenazar, y que fuerte decirlo, pero tuvimos que amenazar que íbamos a ir al Ceremi. Un Ceremi que nunca, de salud, que finalmente nunca llegó. Ni del trabajo tampoco. Y ratones hay en bolsas. En una bolsa con la mano sacando el ratón. Más de 10 ratones. Esa es la seguridad que se ve bonito en el papel del cual nos hablaba de la CPC. Este señor, en uno de los locales, ustedes recordarán, que fue asaltado en las cisternas y que generó mucha bulla porque en lo particular exigía al director del trabajo de la época, Pablo Centeno, que cancelara el permiso de funcionamiento del local. No dejé salir a la fiscalizadora, no por matonaje, sino porque el local no tenía las condiciones de seguridad, sin guardia, sin cortina de humo, sin protocolos. No tenía protocolo. Le dije a la fiscalizadora, pregúntale dónde están los protocolos. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores frente a un hecho violento? No tenía idea, no supo responder. Y por eso es que le cerraron el local. Pero generó una bulla tremenda a nivel empresarial y político. Desde una parte que no podía ser que por los asaltos cerraran los locales. No estábamos cerrando los locales por asalto. Era por la agresión que estaban sufriendo los trabajadores sin ningún protocolo. Cuando llegó la supervisora al local, una Coca-Cola y un par de pizza. Por eso que esto no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Esto es un tema que nos trasciende a todos en el país que queremos construir. Cuando nosotros desde nuestro hogar vemos a un mundo político dividido y peleando, no avanzamos, nos detenemos. Nosotros no queremos ver peleas, queremos ver propuestas concretas que se puedan realizar. Y en 4 años no hay ningún candidato que las pueda cumplir. Ninguno. Hay ofertas cada 4 años, de las cuales ¿cuántos se cumplen? Si en cada gobierno quedamos molestos porque todo lo que se ofreció en el papel no se cumplió, como en la ley, no se cumplen. Y mira este señor, en el mismo local, al tiempo, asaltaron nuevamente un turbazo y la jefa del local lo mandó a limpiar sin ninguna medida de protección. Y si ustedes ven ahí arriba donde está en rojo, había un vidrio suelto. Él se agachó a recoger con las manos y le cayó en el cuello. Gracias a Dios, ese señor está vivo. Pudo haberle caído en un costado y hoy día estaríamos lamentando la muerte de un trabajador. ¿Esa es la seguridad que tenemos? No debiéramos estar legislando, así como nunca debíamos haber legislado ley Carín, porque qué mal una ley Carín habla de nosotros, que no somos capaces, y me incluyo, como trabajadores, poco solidarios cuando vemos que una persona está sufriendo de acoso laboral en su puesto de trabajo. Y eso tiene que ver con una sociedad poco empática, porque estamos divididos y atrincherados, más pendientes de lo dogmático que del país que queremos construir. Eso habla mal de nosotros como personas, más allá del partido político que cada cual pueda representar. Eso de verdad que duele, molesta y mucho más. Miren, señores, así entran a los centros comerciales con armas de fuego. Hubo disparos. Pero hay protocolos y nos gastamos de que hay elementos y que participamos y cumplimos mil leyes. Pero la realidad es distinta. Miren, hay un WhatsApp y decir que el solar nos tiene desprotegidos y explicar lo que pasó hoy. Cuando escuché ese disparo, ahí dije no puede ser. Imagínense los trabajadores en esas condiciones. Y las mutuales, que también se habla mucho del prestigio que tienen las mutuales,
no prestan el servicio, a la gente no la atiende, la gente no quiere ir a las mutuales, no va a las mutuales, porque van a perder el tiempo, no los atienden. Incluso dan medicamentos psicotrópicos, que trabajo en farmacia, ansiolíticos, antidepresivos, y los mandan a trabajar. Y cuando hemos hecho el reclamo con la gente, que nosotros estamos en la mutual de la H, es que no podemos hacer, no somos médicos. Pero si es la mutual es la que manda, ¿por qué recetan medicamentos de ese tipo y ese paciente no se va a la casa para que tenga el control correcto de si ese medicamento le va a servir o no? Pero eso no pasa, esa es la realidad. Estoy hablando, ilustrando de la realidad que vivimos. Y reitero, es transversal. Aquí el llamado es a construir entre todas y todos. Aquí nadie sobra. Las multas en Chile, los empleadores prefieren pagarlas. Se continúa incumpliendo. Los trabajadores continúan sufriendo las consecuencias de los incumplimientos. Se ha perdido la confianza de las autoridades relacionadas con el mundo del trabajo y también con nosotros, con los sindicatos. Si la gente nos dice, ¿para qué vamos a denunciar? Si de igual no cumplen, si no pasa nada. ¿Qué nos queda entonces? Si la ley que aquí, ¿cuánto nos demoramos en sacar una ley para que llegue al mundo del trabajo, al mundo real, y no se cumple? Entonces, ¿de qué sirve todo el trabajo que desplegamos acá? En discusión, en pelea, que a veces nos quedamos mal entre nosotros. Sale con un acuerdo de mayoría, llega al mundo real, y en el mundo real no se cumple. Porque hay un grupo privilegiado. No es que uno quiera cerrar locales, no es que uno ande a la siga de los empresarios. Ojalá tuviéramos un país donde pudiéramos construir sindicatos, una herramienta de gestión para el empleador. Lo hemos hecho en lo particular, me he puesto a disposición de mi empleador. Pero no pasa nada. Aquí están las denuncias. Salcobran en el año 2023, 282.307 millones. Walmart, a propósito, 1.000 millones. Falabella, 500 millones. Y son 3 empresas. El año 2012, llevo harto años en el mundo sindical, vine a esta misma comisión para que se modificara el DFL número 2 respecto al tema de la clausura. Se dijo que se iba a revisar porque lo que buscamos, reitero, es tener medidas ejemplificadoras, en donde tengamos un país donde todos cumplamos, o la gran mayoría cumpla. No pasó nada, pero siempre he sabido, aquí hay 3 empresas, casi 3 millones de dólares en multas. Dije, ya, no sé, estamos terminando. Hice esta solicitud por ley de transparencia. Y la respuesta que me dieron de verdad fue una falta de respeto. Y quería decirlo acá. Me dijeron, y la solicitud fue clara, el total de multas pagadas por las empresas en incumplimientos laborales por año, en los últimos 5 años. Y un desglose anual de las multas, indicando los montos y las normativas o materias incumplidas en los últimos 5 años. Y clasificar las empresas más infraccionadas. Y me dicen que no puedo ir y me mandan el link de la ADT, donde yo extraje lo ya anterior, y le ponen una flecha para decir dónde tengo que ir. Eso no es una falta de respeto de la Dirección del Trabajo. Yo creo que se oficia la Dirección del Trabajo que entregue el dato. ¿Por qué no quieren entregar el dato? Porque los gobiernos pagan su agenda social con los incumplimientos laborales. Porque hoy día tenemos un Estado que está recibiendo los incumplimientos laborales, pero la gente sigue sufriendo el incumplimiento de sus puestos de trabajo. Nadie hace nada. Es más fácil pagar la multa que cumplir. Eso no puede pasar en un país que busca salir del subdesarrollo, en un país que quiere grandes cosas. Y eso es lo que está pasando. Me mandan esa respuesta que de verdad es una falta de respeto. El Chile que queremos, de verdad, el Chile que queremos lo construimos entre todas y todos. Ningún partido político, ningún candidato hoy día, en 4 años, va a cumplir lo que promete u ofrece. La única manera, y me atrevo a decirlo acá, es que seamos capaces de mirarnos, avanzar más allá de las diferencias
y pensar en 10, 15 años más el país que queremos para las futuras generaciones. Y dejar de ser egoísta de que una parte o una posición de la política va a creer que va a lograr cambiar el país y lograr que de verdad podamos avanzar en un país justo para todas y todos. Ese es el mensaje. Creo que tenemos oportunidades para mejorar, y el tema de las multas creo que va mucho más allá de lo que de lo que hoy día está ocurriendo a través del proyecto. Yo valoro el proyecto que se está discutiendo, pero nosotros buscamos que en Chile se cumpla la ley en todos, incluso crear hasta un ranking respecto de cuáles son los incumplimientos más urgentes, más necesarios o más recurrentes, para empezar a hacer cumplir lo que de verdad sufren los trabajadores en sus puestos de trabajo. Esta es la realidad. Esta es una presentación que muestra la realidad, no documentos que se ven bonitos, o leyes, o cuántas leyes hemos sacado desde acá del Parlamento, sino que efectivamente si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Gracias, don Mauricio Acevedo. Al igual que al expositor de la CEPSE, le voy a pedir que se quede por si hubiesen preguntas sobre su exposición, y le vamos a dar la palabra al sindicato Interempresas de Líder Walmart Chile, el holding Walmart Chile. No sé si le doy la palabra a don Juan Moreno, que lo veo que está conectado. Primero usted. Ya, perfecto. Sí. Entonces, don Juan Moreno tiene la palabra, y ahí usted, cuando estime conveniente, también le cede la palabra a su compañera. Sí, por ciento y medio, presidente, saludar a todos los diputados y diputadas y a los trabajadores que laboran ahí y a los demás invitados. La verdad es que siempre es bueno que la Comisión de Trabajo se vaya interiorizando lo que está sucediendo con lo que se legisla y cómo se están aplicando la ley. Y eso es bueno que vayan recogiendo todas las observaciones y miradas sobre este punto. En lo particular, sobre el proyecto de ley, que nosotros también queremos generar una opinión. Tenemos una presentación que yo no voy a presentar las 50 láminas, sino solamente lo queríamos dejar ahí como evidencia del trabajo que estamos haciendo, para que ustedes lo puedan tener en su poder. Sí me voy a referir, no sé si la presentación la ponen desde allá o yo comparto la presentación. Estando telemático, la puede colocar usted compartiendo pantalla. Perfecto. Y así vemos lo que usted ve. Perfecto. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Perdón, tengo que hacer una modificación. Denme un segundo. Que lo llevan en pantalla completa. Ya. Ahora. Ya, ahora sí. Primero, yo creo que acá se ha hablado del representante de la CPC habla del diálogo social. Yo creo que aquí se abusa del diálogo social. Creo que es una herramienta para disuadir y dilatar temas que se tienen que ir a lo concreto. Creo que el Parlamento ha estado muy activo y ha sacado varias leyes o siguen leyes que han ido a mejorar la calidad de vida, no así en la aplicación. O sea, uno es el concepto y la otra es la aplicación. Y nosotros ya dejamos y hemos ido más allá a la denuncia. Entonces aquí queremos hacer un poco el relato de lo que hemos hecho desde el 2023 a la fecha. Sí. Primero, hablar un poco de que nosotros trabajamos en Walmart Chile, que tiene el 44% del mercado en Chile y que sigue creciendo. Yo creo que eso también es una alerta, una luz amarilla que dice, bueno, ¿cómo una empresa va a tener hoy día un 44? Podría ser un oligopolio, podría empezar a mandar en el mercado, ¿cierto? No solamente en el tema laboral, sino que también en los precios, y obviamente eso también es preocupante. Bueno, Chile tiene marcas que son de supermercado, Walmart, Líder, Express, a cuenta y Central Mayorista, y un medio algo híbrido, como se llama el Express de Líder, sin contar todo lo que es e-commerce. Ya queríamos poner para que ustedes conocieran las marcas de supermercado. Así tiene la parte logística y tiene la parte también de industrializada, por lo tanto tiene toda una integración vertical.
Y eso es importante porque además tiene que ver con el tema tributario y tiene que ver con el tema de capacitación también. Primero, nosotros queremos decir que fuimos a la Contraloría porque la verdad es que la Dirección del Trabajo no está dando el ancho y fuimos a poner la denuncia contra el director saliente, Pablo Centeno, en representación de la dirección, por no cumplir lo que dice la ley en el marco de lo que es el DFL 34, en el artículo 2. Y yo creo que ahí, cuando se habla de inconstitucionalidad, porque también me quiero referir a Pablo cuando habla del tema inconstitucional, al proyecto de ley, creemos que los empresarios están cayendo en inconstitucionalidad al no cumplir la ley a cabalidad, como sí se mandata. Eh, Creo que no han aprendido de la colusión, creo que no han aprendido del castigo social, creo que no aprendieron del estallido social, creo que hoy día siguen en una senda que no debe ser, y yo creo que la CPC es quien la encabeza y debiera empujar a cambiar la conducta. Bueno, nosotros fuimos a la Contraloría, estamos esperando que se nos entregue lo que va a decir la Contralora. Creemos que la Contralora hoy día ha sido marcado un punto, así que también le emplazamos a ella para ver que salga luego su respuesta sobre esta denuncia. Y efectivamente, ¿por qué? Porque nosotros la verdad es que nos cansamos que el Estado esté gastando financiamiento que tiene que ver, en este caso, con salir a fiscalizar, que es gasto presupuestario, obviamente, porque al final las multas no quedan en nada, entonces se están gastando todo lo que tiene que ver con fiscalizadores, en la parte operativa, recursos humanos y todo lo que tiene que ver con la dirección del trabajo, cosa que no se está cayendo en la realidad o se está ocupando o se está haciendo cumplir la ley. Eh, Nosotros además fuimos el 2023, fuimos a la OIT, porque aquí muchas veces se celebran que se ratifican los convenios. Le queremos decir que en Chile lamentablemente se están violando los convenios, que se están ratificando y se transforman en ley. Por lo tanto, acá nosotros venimos y queremos decir que, bueno, el 2023 efectivamente fuimos a la OIT y se acogió nuestra reclamación, y ahí se la pusimos clarita, en la cual no hemos llegado a acuerdo con el gobierno. Estamos tratando de instalar una mesa. Es más, que decirlo, generó harto, todo esto que estamos haciendo genera harta picazón en el gobierno porque piensan que es algo contra ellos y la verdad nosotros estamos apelando al Estado. Y creemos que sí, aquí hay un punto político porque no nos da lo mismo que en gobierno, estamos claros de eso y sabemos que también aquí efectivamente todo tiene que ver con un contexto político y obviamente que es un tema partidario. Y como les digo, acá nosotros fuimos a poner la reclamación en el 2023, viajamos a Ginebra, logramos ser acreditados, no fuimos por el gobierno ni por la CUT, sino que acreditamos por otra organización internacional, porque al final no nos querían acreditar. ¿Y qué es lo que fuimos a denunciar nosotros? Que se violan los convenios acá en Chile, el convenio 187, el convenio 122 y el convenio 29. Es importante decir que esto fue admisible por la OIT. Es admisible. Esto no se comprobó que aquí se están violando los convenios y no se están tomando asuntos. Entonces la CPC, cuando habla de las mesas tripartitas, la verdad, lamentablemente, es solamente dilatar y tratar de no hacerse responsables de sus actuación a quienes representan. Y si hay trabajo forzoso en Chile, si hay violación al convenio de seguridad y salud en el trabajo, si hay violaciones al convenio 22, perdón, al convenio 29, y por lo tanto también es importante que ustedes así. De hecho, hace poco ustedes recibieron a una organización que es de hecho, donde hay más reclamantes, en donde en este periodo ha sido la mayor abundancia de reclamaciones, y eso tiene un sentido, porque aprendimos, esto no lo sabíamos, a nadie se le educó que nosotros podíamos hacer reclamaciones y que esto afectaba directamente al Estado. Y porque quiero apurar para poder darle la palabra a las personas que están ahí, y tiene que ver con efectivamente el tema de operador de tienda, la multifuncionalidad y todo eso. ¿Qué queremos hacer con esto? Dar cuenta de cómo funciona el Estado de Derecho en Chile. Ahora este año fuimos a poner la segunda reclamación contra la Dirección del Trabajo, contra el Estado, porque no cumple lo que dice la ley sobre la contumacia. Y aquí me quiero parar un poquito. Mira, la contumacia no es algo nuevo, es algo de la ley de 1967. En 1967 se decretó el decreto supremo para hacer disuadir a las empresas, para que las empresas pudieran tener un acto disuasorio. Y la Dirección del Trabajo no ha hecho cumplir ningún
o director de trabajo ha hecho cumplir este artículo, o esta ley, o este decreto. Y en este sentido, nosotros lo que llamamos a la Comisión de Trabajo a que se genere una investigación, se levante, porque esto tiene que ver con el proyecto de ley que ha instalado y ha hecho el presidente de la Comisión, el diputado Giordano, que tiene que ver con hacer ejecutar el decreto. Las multas ya no sirven. Nosotros queremos y le estamos diciendo a la Dirección del Trabajo que haga la pega, que la puede hacer de oficio, porque la pueden hacer de oficio. Ellos pueden clausurar las tiendas, los locales, para que puedan disuadir. ¿Cuál es la excusa de ellos? Que los tribunales después levantan. Sí, sabemos que van a levantar la clausura. Si no buscamos que los locales estén clausurados para siempre. Lo que queremos es que el empleo que se genere tiene que ser un empleo en que respete el marco legal y el marco constitucional. Porque si no, ¿para qué tenemos diputados, parlamentarios que legislan? Mejor hagamos un tema de que los empresarios acá, ellos gobiernen y hagan sus propias leyes. Si no le están haciendo caso al poder ejecutivo o parlamentario, tenemos un problema de desobediencia y eso es preocupante. Porque las empresas han ido cambiándola o han ido aprendiendo a generar o interpretar la ley hoy día, dado todos los proyectos o todas las leyes que se han modificado. También quiero mencionar de que todo esto tiene que ver, ¿no es cierto?, por insistir, con el marco de incumplimiento. La Dirección del Trabajo, hay que decir que en el marco presupuestario, cuando lo lanza, ellos dicen que necesitan tanto presupuesto para poder salir a fiscalizar. Creemos que una empresa que en el fondo no quiere atender el llamado de la autoridad administrativa, porque además dicen que la Dirección del Trabajo es una autoridad administrativa, por lo tanto no tiene facultades, y si ellos siguen incumpliendo la ley hasta que nos llevan o nos obligan a ir al tribunal, que esa es otra mañita que están usando, porque los tribunales hoy día se están demorando 3 años casi en legislar, y eso tiene que ver con el tema del Poder Judicial, porque más que falten tribunales, es porque efectivamente los jueces o los magistrados no están haciendo la labor que deberían hacer. Y lo queremos decir con toda y con respeto y también con el derecho que tenemos. Y aquí hay un poco de lo que es la literatura. La Corte Suprema ratifica sentencia de contra Walmart Chile por contrato multifuncional. Si Walmart, una empresa a nivel mundial, llega a Chile con el 44% del mercado, no le está haciendo caso al poder jurídico ni al poder legislativo y sigue desobedeciendo, ¿qué esperamos de las pequeñas empresas? ¿Qué esperamos de la CPC? ¿Qué esperamos de la SOFOFA? ¿Qué esperamos de todos aquellos que hoy día tienen que ver con el tema de producción y en el caso del empleo en Chile? Esto no es cualquier cosa, aquí se está marcando precedente. Si Walmart no está haciendo caso al poder jurídico, ¿qué espera para el poder legislativo? ¿Qué espera para el poder ejecutivo? Y aquí se habla, vuelvo a insistir, se habla de que tiene la facultad para hacer cambios en términos de seguridad o todo lo que tiene que ver con la facultad en términos de seguridad social, el presidente de la República. Entonces hay que llamar al presidente de la República a que vea lo que está pasando. Nosotros le hemos entregado cartas, hemos dejado cartas a la moneda exponiendo todo esto. Fiscalizaciones, bueno, hemos hecho un montón de fiscalizaciones nosotros, por nuestro lado, obligando a la ET a hacer la pega que tiene que hacer. Y yo me quiero detener aquí, pero solamente decir un resumen, que nosotros fuimos a la Contraloría, fuimos a la OIT 2 veces, y estamos en una mesa en la cual hoy día ni la Dirección del Trabajo, ni el Ministerio, ni nadie está haciendo la pega que tiene que hacer. Entonces, no solamente nos está faltando el respeto a nosotros, de hecho, en algún momento conversamos con la diputada Osandón sobre estos mismos temas de la multifuncionalidad. Y la verdad es que nosotros queremos empleo, sabemos que las empresas tienen que ajustarse, sabemos que las empresas tienen que estar en una dinámica hoy día con todo lo que es la inteligencia artificial, la automatización, sabemos que hay un país que se hoy día envejeciendo, sabemos que tienen que haber empresas mucho más competitivas, pero no al costo de incumplir la ley, no al costo de incumplir la ley, porque todos los chilenos y chilenas debemos cumplir la ley. Y no puede haber una razón económica o presupuestaria para incumplirla. Por lo tanto, aquí le dejamos 3 acciones concretas para que ustedes las puedan revisar. Como le decimos, dos reclamaciones en la OIT, una que fue admisible y que de hecho vino en la comisión más importante de
administración de la OIT de Chile a reunirse con nosotros, y tenemos la denuncia contra el director del trabajo por no cumplir sus obligaciones en términos del decreto 34 de FLO. ¿Todo esto tiene que ver con el proyecto de ley? Claro que sí, porque si se dan cuenta tenemos que seguir legislando. Pero, y me detengo para darle el paso a nuestra abogada para que nos pueda dar un punto más jurídico. Solamente a los diputados recordarles que ya está en aplicación la ley 21.595, la ley de delito económico, que habla también, que tiene que ver con el tema de la penalización sobre la obligación del empleado. Y ahí hay un tema simplemente. Los guardias de seguridad, también ustedes legislaron sobre el tema de guardias de seguridad. Y les quiero decir que tampoco se está cumpliendo la ley de guardia de seguridad. A los guardias lo están mandando al choque, lo están mandando a pelear, lo están mandando a recuperar. Si no lo hacen, los despiden, les pegan, los acuchillan, los apuñalan. La verdad es que, y eso es todo, ¿por qué? Porque los mandos medios no están siendo capacitados, no están entendiendo la gravedad del día del incumplimiento. Por lo tanto, nosotros no nos queda más que también empezar a ir a los tribunales penales a denunciar estas faltas. Y si hay que llevar a algún empresario, algún CEO o algún director a la cárcel, lo vamos a hacer. No los va a temblar la mano. Y lo último que estamos haciendo con esto, ya estamos preparando también una denuncia en la Corte Interamericana contra el Estado, porque todos aquí hay evidencia clara de que no se quiere aplicar o no se quiere ejecutar la ley que ustedes mismos han legislado. Gracias, presidente, por su intermedio. Dejo a nuestra compañera asesora ahí para que dé algunos argumentos más sobre el tema de lo que he expuesto hoy día. Sí. Muy buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludo a todos los presentes en esta comisión. Y por especial encargo del Sindicato Interempresa Líder, vengo a exponer mi opinión respecto del proyecto de ley que protege la salud y seguridad de las personas trabajadoras. ¿Se escucha bien? La copla aparece con ese, ¿sí? Bien, al efecto me parece importante relevar que desde el mundo laboral y sindical resultan altamente valoradas estas instancias, estas propuestas legales que buscan, por cierto, velar, garantizar y promover la seguridad laboral. Ciertamente, el fortalecer con eficacia y eficiencia el régimen preventivo y sancionatorio nos parece el camino adecuado y, por cierto, concordante con los compromisos internacionales asumidos por el país en cuanto miembro de la OIT. Especial énfasis en esta materia presenta el convenio 187 y 155, ambos ratificados por Chile, y que consagran precisamente por una parte la mejora continua y por otra las medidas activas que han de adoptar los Estados miembros en materia de seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir las lesiones, enfermedades y muertes ocasionadas por el mismo. Ahora bien, en términos generales, en el sector comercio, al cual se asocia la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del retail, su afección en materia de seguridad laboral se compone de múltiples y variables complejas, muchas de ellas que están reñidas con las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, nos encontramos con jornadas extensas, con un uso y un abuso de horas extraordinarias, bajos sueldos, mecanismos de comisiones y alta rotación de personal. En paralelo, se presenta una alta población feminizada. Contamos con más del 66% de trabajadoras y la mayoría de ellos, cerca de un 85%, son trabajadores multifuncionados, lo cual derivan diversas enfermedades mentales y un alto ausentismo laboral. Ahora, frente a este escenario, si bien se aprecia por parte del sector este avance propuesto en la iniciativa, en materias tan importantes como subcontratación, el empoderamiento y mayor participación de los sindicatos, aumento de las indemnizaciones, esta exposición se ha de centrar en la configuración de sanciones, y en concreto, aquellas que hacen frente a las infracciones reiterativas por parte de las empresas contumaces, quienes operan y perpetúan un funcionamiento abiertamente ilegal, usando y abusando de un sistema punitivo normativo que a juicio de este sindicato, y como se ha demostrado por parte de su presidente, pareciera ser lento, débil y precario. El Sindicato Interempresa Líder ha sido pionero en materia de multifuncionalidad laboral, siendo la única organización sindical que a la fecha cuenta con un sinnúmero de fiscalizaciones en las diversas inspecciones del trabajo, cuenta con un recurso unificado de la excelentísima Corte Suprema que declara ilegal el cargo multifuncional, cuenta con 2 reclamaciones en la OIT, ambas en tramitación declaradas admisibles por el organismo internacional, y pese a todo ello, la empresa sigue implementando su sistema contrario a derecho, por más de 5 años, transgrediendo diariamente la vida y la salud, tanto física como psíquica, de las y los trabajadores. A este respecto, el Comité de Libertad Sindical de la OIT
se ha pronunciado y ha señalado la importancia del principio que no basta con hacer justicia, también se debe demostrar que se hace justicia, pues las garantías de un procedimiento judicial regular no solo deben estar expresadas en la legislación, sino que también deben aplicarse en la práctica. Luego de este somero examen, quiero señalar que a requerimiento de este sindicato, el año 2023, se realizó una fiscalización por la Dirección Nacional del Trabajo, que afectó a 114 supermercados líder para constatar que los contratos de trabajo, se ajustasen a la normativa vigente, multando de aquello, ¿cierto?, 111 locales por una multa que ascendió finalmente a 42 millones de pesos. Multas que, por cierto, fueron apeladas por la empresa, dilatadas y rebajadas, y cuyo monto es irrisorio para una transnacional de esta envergadura. Con ello quiero abordar la urgencia de cambiar el criterio de las multas por el número de trabajadores a las utilidades que genere una empresa, ya forma sea semestral o anual, como rige el derecho comparado y como se propone en esta iniciativa legal. Asimismo, quisiera señalar y poner énfasis que la infraccionalidad laboral en el rubro del retail, como ha sido informado por la propia Dirección del Trabajo, indica que en el caso de supermercados asciende al 89%. Y ninguno de ellos ha sido objeto de clausura, solo de multa. A mayor abundamiento, según la propia información de la Dirección del Trabajo, nunca se ha clausurado un supermercado en los últimos 4 años, pese al alto índice de infraccionalidad. Ahora bien, la clausura está regulada, ¿cierto?, en un cuerpo legal muy antiguo del año 67, el cual contiene una serie de garantías para el afectado, porque esto es preocupante a la hora de legislar, en caso de decretarse. Efectivamente, esta es una sanción impuesta por un inspector del trabajo, que es un ministro de fe en las infracciones que constata. En segundo caso, tiene un límite de tiempo de 10 días en principio, y en tercer lugar, se requieren elementos objetivos para aplicarse, que exista una multa administrativa previa, por una parte, y exista también una reincidencia. Y además, y por último, existe la garantía de que siempre puede ser reclamada ante los tribunales de justicia por parte del afectado, inclusive el tribunal, atendiendo a la naturaleza y la calificación de la circunstancia agravante, podría incluso dar orden de no ejecución o una suspensión a esta clausura. No obstante aquello, ¿cierto?, quienes tienen el rol protagónico en esta materia para la decisión de clausurar o no un local es la Inspección del Trabajo. Existe una discrecionalidad en este punto, pues la normativa establece que el director podrá, no deberá. Y aquí entonces creo que es relevante señalar que, a juicio de este sindicato, la clausura es una medida importante para poder disuadir y corregir los comportamientos ilegales de los empleadores. Por lo tanto, este sindicato estima, y también ahí en coincidencia con el proyecto presentado, que esta sanción no puede ser algo facultativo, debe ser algo obligatorio, con criterios objetivos, por cierto, que podrían estar definidos en la propia ley, ¿no?, en cuanto a la gravedad de la infracción, un catálogo de comportamientos, etcétera, a través de diversos métodos legislativos, más no dejar a la discrecionalidad de este servicio público. Y por último, y sin perjuicio de todo lo aquí expuesto, la Dirección del Trabajo sí ha clausurado locales, no del ámbito del supermercado, pero sí de otras industrias. Y entonces yo traigo un problema que al parecer no ha sido objeto de estudio, porque se vulnera con ello el sentido y la naturaleza de la propia norma, por una parte, y se afectan garantías constitucionales, por cierto, la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria que debe tener el Estado y sus organismos en materia económica. Y consecuencialmente, claramente, se vulneran los derechos de las y los trabajadores. En conclusión, y para terminar, a la luz de la legislación vigente en materia de sanciones laborales, las medidas adoptadas a la fecha son solo apariencia, más no atacan el fondo. No son eficaces ni logran la adherencia a la legislación interna. Como es posible advertir, se produce una demora en el acceso de la justicia, pues se evita aplicar sanciones contempladas por nuestro ordenamiento jurídico interno y no existe entonces la capacidad de desincentivar los comportamientos ilegales por parte de los empleadores. Después de todo, la demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación de la justicia. Esto es todo cuanto puedo informar, agradeciendo la instancia, presidente, doy por terminada la exposición. Muchas gracias, doña Bárbara Caro, ¿verdad? Sí, ese es mi nombre. Y don Juan Moreno por sus exposiciones. Voy a abrir una ronda de preguntas para que podamos hacer consultas a cualquiera de los 3 expositores que hoy día han concurrido. ¿Alguno de ustedes? ¿No? ¿Por aquí?
Diputado Undurraga, diputado Sandón, la veo anotando, supongo que me va a pedir la palabra. Gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, tanto del mundo sindical, el mundo del derecho y del mundo empresarial. Agradecerles la presencia acá. Yo, presidente, más que una pregunta, yo quisiera hacer una reflexión sobre, que lo hemos hecho para otros proyectos, sobre qué problema queremos resolver. Porque a partir de qué problema queremos resolver podemos ver cuáles son los mejores instrumentos. El proyecto tiene una parte que tiene que ver con salud y prevención, ¿no? Y tiene otra parte que tiene que ver con las multas. En general, la exposición hoy día han estado más bien asociada a las multas. Y ahí, de lo que escucho a nuestros expositores, quizás esto debiéramos reflexionar un poquito más, lo que yo escucho es que finalmente, en buena parte las normas ya están establecidas. Sin embargo, como las multas o las sanciones son pequeñas, finalmente algunas empresas prefieren infraccionar a cumplir con la norma. Eso es lo que se deduce de la exposición de los representantes de los sindicatos y la abogada aquí presente, ¿no? Y yo creo que si ese es el problema que queremos resolver, tenemos que ser un poquito más ingeniosos en buscar las soluciones. Y reflexionar un poquito. Hace mucho tiempo, y lo traigo a colación porque me lo preguntaron unos estudiantes, unos y unas estudiantes de Derecho, en una charla que me invitó el profesor Jaime Lorenzini sobre Derecho al Consumidor, sobre cómo en algún momento, cuando los casos eran iguales, se buscó una solución con un solo juicio y no con una infinidad de juicios distintos. Porque lo que había en la lógica del consumidor, cuando el costo de reclamar era mayor al beneficio del reclamo, la gente no reclama y por lo tanto masivamente había incentivo para la infracción, en materia de consumidor en ese caso. Y ahí empezaron los juicios colectivos, bueno, que han tenido un impacto no tanto en tribunales, sino que en el mercado. También en tribunales. Entonces, si aquí el costo de infraccionar es menor al beneficio de infraccionar, en algunas empresas se genera el beneficio de la infracción. Pero para buscar soluciones, si ese es el problema, que podría serlo, yo le daría una vuelta para ver cuáles son las mejores soluciones. Dejarlo discrecionalmente a cargo de una autoridad administrativa creo que no es un buen camino. No es un buen camino. O excepcionalmente podría hacerlo, pero muy excepcionalmente. Entonces, yo le daría una vuelta, presidente, porque si ese es uno de los problemas que queremos resolver, miremos la legislación comparada y miremos cómo generamos un conjunto de arquitectura de incentivos de manera tal de que el costo para la empresa de infraccionar sea mayor al beneficio, por lo tanto infraccione menos. Yo le daría una vuelta a eso, a ese problema, a esa parte del problema. Hay toda otra área que tiene que ver con la prevención, que se habló menos en estas exposiciones del día de hoy, ¿no? Pero creo que bien merece la pena darle una vuelta y probablemente dejarlo para que se legisle en profundidad en la próxima legislatura, no en esta. Pero estos meses que nos quedan de aquí a principios de marzo pueden ser para hacer esta reflexión y ver si en la experiencia comparada encontramos mecanismos que puedan hacer esto que los norteamericanos llaman el enforcement, ¿no? Que no tiene traducción, que es que la ley se cumpla, que haya capacidad de enforcement en la ley, que es lo que le escucho a los dirigentes y a nuestra invitada abogada, que es parte del problema. Así que lo dejo como reflexión, presidente. Usted preside esta comisión en este periodo final y quizás puede ser una contribución a que las leyes que ya existen se cumplan y no se genere la frustración que han planteado varios dirigentes, que hay leyes que son bien bonitas, pero finalmente por el mecanismo de sanciones finalmente no se cumplen. Eso, presidente. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Sandón, tiene la palabra. Presidente, yo creo que, bueno, ya lo dijo por su intermedio el diputado Undurraga, sería interesante pedir a la legislación comparada. Sí, lo hicimos. No se ha hecho. Eso yo creo que es súper importante. Y también a mí me parece muy interesante la exposición por su intermedio de la abogada, justamente tal vez confrontarla con la Inspección del Trabajo para que efectivamente den explicaciones por qué no se cierran esto, se cierra lo otro,
¿Cuál es qué hace? ¿Cuáles son las variantes? ¿Cuáles son las variables que existen para tomar una decisión de que es mejor una multa versus, bueno, la multa y la clausura, o dar las consecuencias? Sería interesante saber, tal vez por la magnitud del negocio, porque es un supermercado versus tal vez a un local que es más chico. Sería interesante saber cuáles son los criterios que se aplican y podríamos preguntarle, no sé, a alguien de la Inspección del Trabajo que nos pueda iluminar también en esa materia, ¿no? Sí, perfecto, diputado Sandón. Diputada Chicardini, quizás quiere tomar la palabra. No. Ya, yo voy a hacer algunas preguntas, pero también voy a comentar algunas de las reflexiones que han hecho. El primero es que solicitémosle a la Biblioteca del Congreso los informes en legislación comparada. Yo solicité esto hace mucho tiempo. Lo utilizamos para la presentación del proyecto, pero creo que lo mejor es solicitarle a la biblioteca que revise lo que ya tiene elaborado y que además si nos puede hacer una revisión más actualizada, pues esto lo pedimos hace un par de años atrás, nos pueda remitir quizás la actualización de esos informes para efectos de mirar. Yo creo que ambas cosas, porque hemos tenido sesiones para tratar ambas materias. En la sesión anterior, de hecho, estuvimos muy centrados en todo lo que es seguridad y salud en el trabajo, prevención, en la discusión sobre el encargado, sobre el rol de los sindicatos en aquello, que es algo que hoy día se tocó, pero muy tangencialmente, y lo tocó más bien el representante de la CPC. Entonces, sobre eso hemos hablado, ha habido una exposición clara de que también es un problema a resolver y efectivamente, más allá de que los indicadores de accidentabilidad es un hecho de la causa objetivo que han disminuido, lo cierto es que en el año, por ejemplo, 2024 hubo 154 fallecidos y siguen siendo 154 familias que además perdieron a sus familiares en circunstancias evitables en la mayoría de los casos. Son en su mayoría además casos bullados públicamente. Sí, esa es la parte preventiva que tuvimos la semana. Entonces, yo creo que la biblioteca puede colaborarnos en ambas aristas. Eso es primera cosa que quiero realizar. Lo segundo es que recordarle. Pero podemos seguir sesionando, ¿no? Sí, sigamos, porque somos muy comprometidos con la democracia. La segunda parte de la reflexión que yo quiero hacer tiene que ver con recordar lo que expuso el director del trabajo, ¿no? Don Sergio Santibáñez, en la primera exposición que tuvimos sobre este proyecto, que fue la misma en que yo lo presenté, donde expusimos algunas de las cifras, por un lado de accidentabilidad, pero también de lo que se mencionó muy reiteradamente hoy sobre la contumacia. Y una cosa que señaló el director, sin perjuicio que podemos oficiarle para que además quizás pueda remitir algunos antecedentes más concretos, a propósito de lo que mencionaba don Mauricio Acevedo, se remitió a esta comisión un informe muy relevante con la cantidad de multas por año, no recuerdo la cantidad de años, pero creo que fueron los últimos 5, y en esos informes, entre otras empresas, la mayoría de los infractores contumaces o que reinciden en la falta y que tienen los rankings de las mayores multas son precisamente Walmart, está Salcobrán, está Cruz Verde, está Farmacia Ahumada, si recuerdo bien, y varias otras empresas en general bastante grandes. No son las pequeñas y medianas empresas las que suelen incurrir más en las faltas. Y es por eso que el proyecto, y también en función de lo que señaló el director del trabajo, que él dice muy abiertamente, la capacidad o la función inhibidora o disuasiva de la multa hoy día no está teniendo el efecto que la Dirección del Trabajo desea que tenga. Eso lo dijeron abiertamente acá. Entonces, hay un problema que, a propósito del ingenio que hay que ponerle al mecanismo, está incluido en la propuesta del proyecto, que tiene que ver con pasar de hoy día contemplar a las empresas por su cantidad de trabajadores y trabajadores, sino que entenderlas por su facturación. Porque no es lo mismo pagar una multa reiteradas veces para Walmart que podría ser para un negocio de barrio que solo tiene una sucursal o lo que fuera. Entonces, eso está habilitado en el proyecto y yo estoy muy abierto a que lo sigamos conversando en siguientes sesiones para revisar si son las mejores medidas y hacer la comparación con la experiencia internacional. Pero sí creo que es importante tener estos elementos en la retina para efecto de que podamos ir avanzando. Me gustaría en algún momento, quiero evaluar y lo quiero conversar después más en detalle con ustedes, cuando podemos pensar en discutir votar este proyecto en general y empezar también una ronda de conversaciones más del detalle del proyecto, de lo que se está proponiendo modificar y que podamos armar quizás una mesa entre asesores y asesoras para ir conversando, tratar de llegar a un consenso sobre lo que se ha ido exponiendo. Hay mucha gente que nos ha solicitado hablar sobre este proyecto, pero también me parece que hay que ir dando algunas señales de avance en materia, entendiendo que hay diagnósticos compartidos. Ahora, habiendo hecho esa pequeña, no tan pequeña reflexión, quiero hacer algunas preguntas en particular a
Eh, don Pablo, sí, don Pablo Bovich. Y, y tiene que ver con que, si bien creo que es muy relevante el rol que cumple el diálogo social, el rol que cumple ese diálogo en la discusión parlamentaria es probablemente de los más fundamentales. O sea, las conclusiones a las que podamos arribar en esta comisión, entendiendo los distintos argumentos de sindicatos, de académicos que ya han expuesto, de representantes gremiales, es fundamental, sobre todo porque usted ha señalado que mientras sigan habiendo muertes, o mientras sigan habiendo empresas contumaces, que también se nos ha planteado acá, bueno, no estamos teniendo tolerancia cero a la multa, por lo tanto algo hay que hacer distinto a lo que hemos venido haciendo. Y quiero señalar que, bueno, que me llama, y quisiera además dejarlo establecido para que no se, de repente se queden nuestra, en nuestra retina quizás algunas concepciones que pueden ser equivocadas, sobre todo pues se señaló en su exposición, y ahí yo le quiero hacer una pregunta al respecto, que este sería un proyecto inconstitucional. Y lo primero que quiero señalar es que este es un proyecto que no aborda la seguridad social en sí misma, no genera modificaciones en prestaciones, no establece modificaciones en los sistemas ni subsistemas de la seguridad social, no hace modificaciones en las cotizaciones, ni en la cobertura, ni en la administración de ninguno de los sistemas, tampoco tiene gasto fiscal asociado, por lo tanto, respaldo el criterio que ha tenido la propia Secretaría de la Cámara de Diputadas y Diputados cuando permite que este sea un proyecto discutido y lo declara admisible. Por lo tanto, yo tendría que creer que no es de iniciativa exclusiva del presidente y los preceptos están establecidos en el artículo 65 de la Constitución Política, no pareciéndome allí que concurren en esta discusión. Entonces, me gustaría preguntarle si su objeción se basa en que este proyecto modifica prestaciones, cotizaciones o cobertura de la ley 16.744, o que importa algún gasto fiscal, o sencillamente porque aborda materias de seguridad y salud en el trabajo, como lo han hecho otros proyectos de ley, que incluso hemos establecido algunos permisos en relación a aquello, etcétera. ¿Le parece que es un proyecto que no es iniciativa de una moción parlamentaria? Esa primera pregunta. Lo segundo, me gustaría que comentara, de acuerdo a los datos que ustedes manejan, ¿qué les parece el hecho de que hoy día las empresas contratistas no están obligadas a designar encargados que se coordinen con los mandantes y con las otras empresas en la cadena? Y de acuerdo a esos mismos datos, ¿qué nexo ven en esta accidentabilidad que todavía está como parte de la deuda a saldar y que estamos todos tratando de encontrar las mejores maneras para abordarla? ¿Qué nexo existe entre subcontratación y mayor accidentabilidad laboral o, de alguna manera, también condiciones más precarias de seguridad y salud en el trabajo? La última pregunta que quiero hacerles, ¿qué opinión le merecen los datos que se han comentado acá respecto de la contumacia? Y los datos que también entregó la Dirección del Trabajo en su momento, que avalan esta tesis de que finalmente hoy día el catálogo de sanciones administrativas, bueno, acá se han mencionado también las judiciales existentes, parecieran no cumplir con la finalidad disuasiva para la que fueron concebidas. Yo con esas 4 preguntas me quedo, no sé si alguien quiere hacer alguna más adicional. ¿No? Eso, don Pablo, tiene la palabra y por cierto, si alguno de los dirigentes también quiere pronunciarse en torno a eso, bienvenido sea. Muchas gracias, presidente. Gracias por las preguntas. Bueno, efectivamente está muy interesante la comisión, pero yo quisiera relevar un punto previo importante que tiene que ver con todas las presentaciones. No, yo creo que no hay dos lecturas respecto, desde el sector empresarial, respecto a la necesidad de que se cumplan las leyes. Por lo menos la Confederación de la Producción y el Comercio no vamos a avalar, no hemos avalado, ni lo vamos a hacer nunca, situaciones de incumplimiento de la legislación laboral y previsional. Tampoco de las materias que tengan que ver con seguridad y salud del trabajo. En general, con el cumplimiento legal, en general, que es la regla para hacer negocios y es la forma como nosotros pensamos que hay que hacer las cosas. Por cierto, dicho eso, efectivamente es importante ayudar a que las normas se implementen, porque para eso se requiere, en temas como seguridad y salud del trabajo, un permanente trabajo cultural. Tiene que ver con nuevos riesgos, tiene que ver con prevención, como dijo el diputado Undurraga, efectivamente. Tiene que ver con un compromiso de todas las partes, de las empresas grandes, de las medianas, de las pequeñas, de la principal, de la contratista, de la subcontratista, de todas las personas. Por tanto, es un tema bien transversal. Yo también estoy de acuerdo en que no hay ninguna excusa
para, digamos, que se avalen mucho menos situaciones de incumplimiento cuando son contumaces. También quiero decir respecto a la legislación, que Chile no solamente hay legislación laboral y de seguridad en el trabajo. Como señaló efectivamente Juan Moreno, efectivamente hay una ley de delitos económicos, hay una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este es un país que tiene una legislación profusa y bien potente en lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo de las personas, de los trabajadores y de las empresas. Por tanto, es muy importante el cumplimiento. Eso por una parte. Respecto a lo que me preguntaba, presidente, en el tema constitucional, nosotros vemos que efectivamente este es un proyecto de ley que al abordar de manera amplia distintos temas de seguridad y salud del trabajo, porque de hecho no es uno, ni dos, ni tres temas, son 10 temas al menos, que no abordamos en detalle, sencillamente nos quedamos en los puntos principales, pensamos que efectivamente es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Así es como lo vemos nosotros y por eso manifestamos que consideramos que es inconstitucional, pero además, refiriendo al tema del diálogo social, también citado por Juan Moreno, también citado por el expositor Mauricio, quiero decirle que el diálogo social es la base en base a la cual se construye la legislación laboral en general y tiene mucho que ver también con las instancias que los gobiernos promueven. Cuando nosotros nos sentamos a conversar con la CUT, particularmente, también hemos pedido que estén las otras centrales de trabajadores y las otras representaciones sindicales, para que efectivamente el debate y el discurso sea lo más amplio posible. Los distintos gobiernos optan y nosotros también participamos en las mesas que nos invitan. En todas esas mesas intentamos efectivamente juntos a los actores laborales que los gobiernos de turno deciden ser contraparte, conversar sobre las posibles mejoras y con ellos vemos las situaciones puntuales. En cada una de estas mesas que hemos hablado, que están hoy funcionando, están representantes del mundo sindical. En cada una de estas mesas se están abordando cada uno de estos temas que hoy estamos viendo en esta sesión. También el incumplimiento, también se está abordando cómo mejorar el cumplimiento y la cultura. Por tanto, hay un desafío y la invitación de nosotros en gran parte tiene que ver si hemos logrado construir todo lo que hemos logrado construir en diálogo. Ese parece que es el mecanismo que debiéramos seguir desarrollando. Ahora, sí considero que si hay incumplimiento, y insisto al mismo punto, es necesario que se cumpla. Nosotros no estamos por empresas que no cumplan. Respecto a las empresas contratistas y finalmente el tipo de personas con las que cuentan para facilitar la prevención de manera permanente y en su relación con las empresas principales. Efectivamente, este es un tema de perfeccionamiento continuo. Las empresas contratistas uno suele verlas muchas veces como empresas pequeñas. Muchas veces la empresa contratista es más grande incluso que la mandante, que la principal. Y muchas veces allí también hay situaciones diversas donde efectivamente hay obligaciones que la ley establece para ellas. Son muy pocas las empresas que no tienen obligaciones en materia de seguridad y salud del trabajo. Serían las microempresas que también tienen normas generales, pero no cuentan con obligaciones más importantes porque esas están consideradas para empresas pequeñas, medianas y, por cierto, las grandes, donde efectivamente existen muchos mecanismos de coordinación de las distintas entidades. El otro tema que me preguntaba, disculpe, presidente, estoy tratando de retomar todos los puntos que usted señalaba. Me quedan 2 puntos, tengo entendido. Si me puede, por favor, recordar. La pregunta era el nexo que venga en la accidentabilidad respecto a la subcontratación y la última, ¿qué opinión le merecía los datos entregados por la Dirección del Trabajo? Que básicamente, y a propósito de lo que usted señalaba recién, ¿no? Que la CPC no está disponible para tolerar contumacia ni reiteración en sanciones de carácter laboral. Bueno, independiente de la calificación jurídica que ustedes hacen del proyecto, ¿no creen que si hoy día tanto el organismo administrativo como las organizaciones sindicales están de alguna manera haciendo patente que el efecto disuasivo no está siendo cumplido y que los esfuerzos que entiendo usted señala la CPC hace por no tolerar la contumacia finalmente no están siendo eficaces tampoco? Bueno, eso nos obliga a entrar en la arena legal y finalmente concordar alguna medida que permita que todas las partes que tenemos el mismo diagnóstico podamos asegurarnos, ¿no? Que la ley se cumpla tanto en las grandes empresas como en aquellas de menor tamaño. Sí, gracias, presidente. Respecto al nexo, nosotros vemos que efectivamente hay distintas situaciones. No necesariamente hay una correlación entre ser empresa contratista y tener mayor cantidad de accidentes que las empresas principales. No es eso lo que observamos nosotros en las cifras que hemos visto de la Superintendencia de Seguridad Social, cifras que seguimos con atención todos los años. Y respecto a lo que usted comenta, presidente, de una situación de mayor vulneración,
Nosotros vemos, insisto, y la legislación comparada, qué bueno que la puedan revisar, que Chile es un país que tiene una prolífica legislación en materia de seguridad y salud del trabajo, muy prolífica. Y en ese sentido lo importante es el cumplimiento y el conocimiento de la norma. Y para eso se requiere, por cierto, acompañamiento. Pero además, exigencia de que efectivamente se cumpla. Nosotros no vemos que efectivamente, y las cifras así lo indican, que haya un crecimiento. Por eso citábamos y referimos todos los datos de Superintendencia de Seguridad Social anuales que muestran cómo progresivamente disminuye la tasa de accidentes e incluso las fatalidades. Pero en el tema de las fatalidades, si hacemos el punto, lo hicimos al inicio y lo reiteramos en este momento, que en lo absoluto pensamos que ni siquiera una persona fallecida corresponde. Eso no puede pasar en el trabajo. Sin embargo, todos sabemos que es un desafío tremendo que hay que asumir, sobre el cual hay que perseverar, pero no pasa solo por legislar, pasa mucho por el conocimiento, pasa mucho por el acompañamiento, pasa mucho por la conversación con los actores sindicales y laborales que efectivamente en el día a día están en las faenas y en los lugares viendo cuáles son los riesgos. Cuando nosotros hablamos de que estamos en mesas de trabajo, estamos en mesas con el sector sindical representado en Chile principalmente por la CUT, con distintos dirigentes sindicales en las distintas mesas, algunas temáticas como la minería, con sus representantes del sector minero, y otras con representantes de distintas áreas que han visto el tema de seguridad y salud del trabajo y que seguramente todos ustedes conocen muy bien a lo largo de todos los años. Con ellos estamos en permanente discusión, conversación, pensando que justamente cómo con los gobiernos de turno y con el vigente también, cómo logramos esas mejoras para que efectivamente la siniestralidad se reduzca lo máximo posible. No queremos accidentes, mucho menos fatalidades. Entonces nuestro compromiso en ese sentido no tiene dos lecturas, presidente. Yo le quiero decir que una vez más, agradecido la invitación y a la oportunidad, nosotros además de estar disponibles acá, siempre vamos a estar disponibles para conversar de esto con ustedes en cualquier instancia y momento, porque efectivamente tenemos un interés compartido en materia de seguridad y salud del trabajo, con muchas cosas, pero particularmente en seguridad y salud del trabajo, el compromiso de nosotros como CPC, de los 6 gremios que agrupamos a nivel nacional, es permanente y es constante. Así que, por favor, cuenten con nosotros para cualquier discusión que se requiera ahora o después. Vamos a estar muy disponibles y muy agradecidos de este espacio. Muchas gracias, don Pablo. Le voy a dar la palabra al diputado Undurraga. Sé que tiene la palabra pedida también don Juan Moreno. Le voy a dar unos minutitos al final. Solo quiero señalar que creo que la gran discrepancia que tenemos que en algunos casos, como los que vimos acá, de las farmacias y de Walmart, el problema no es tan cultural ni de desconocimiento de la norma, sino derechamente de una actitud que la vulnera con cierto grado de intencionalidad que es preocupante. Diputado Undurraga, tiene la palabra que va a solicitar oficios, entiendo, ¿no? Sí, es que yo creo que es bueno que tengamos datos duros respecto a la realidad de lo que estamos hablando de las multas. Entonces, me gustaría solicitar un oficio a la Dirección del Trabajo con tres aspectos. Lo primero, multas totales cursadas por región en número y monto y total nacional. Lo segundo, la desagregación por tipo de infracción, identificando las 10 primeras en número y monto. Lo tercero, desagregación por empresas, identificando las 10 primeras en número y monto. Todo esto para los años 2024 y 2023, para que 2 años nomás, para no hacerlos trabajar. Y con esto, para ver si efectivamente tenemos un problema y dónde está el problema. Y que esto no lo podamos tener en la comisión de manera tal de que al momento de legislar en esta materia y en otras, sepamos qué problema queremos resolver. ¿Mm? Perfecto. Multas laborales, multa de la Dirección de Trabajo. No estamos hablando de servicios puestos internos. Lo de las multas es amplio. Sí, sí, ahí está. Pero entonces, ¿por qué no suspendimos? Si ocupemos el mismo criterio. El secretario, yo creo que si ocupó el criterio para no suspender, tiene que aplicar el criterio para el quórum. Muchas gracias. Vamos a tomar el acuerdo para solicitar estos informes en la forma que lo ha solicitado el diputado Undurraga. Tenemos 5 minutos más, así que le voy a dar, don Juan Moreno, 2 minutitos para que pueda exponer. 2 Gracias, minutitos. presidente. Muy Solamente cortito para cerrar. Sí, solamente para mencionarle algo a la diputada Osandón, que hacía alusión a lo que decía nuestra asesora. Lo que pasa es que el comercio, el retail en Chile, es gran empleador, ustedes lo saben, también tiene una gran participación sindical, pero también es la más vulnerada porque la mano de obra no es calificada, entonces hay un tema también que tiene que ver con eso.
Pero por otro lado, aquí lo que estamos viendo es que todos los días los matinales salen cuando reporteando el tema de que si están con licencia, sin licencia, y se llevan el vehículo a los corrales. Bueno, acá es lo mismo, acá es la fuerza laboral. Estamos hablando de la economía, de la productividad, estamos hablando del motor que mueve a Chile y que marca los índices a nivel global. La economía se mueve porque hay una fuerza laboral. Si esa fuerza laboral hoy día está formalizada, no se está viendo que se está cumpliendo el marco legal, porque está hablando del marco legal, lo que ya está legislado. Obviamente se genera también un desincentivo a hacer denuncia, no creen en el Estado, no creen en la democracia, y se transforma todo en problemas de perder democracia. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El proyecto de ley que se ha presentado, nosotros lo respaldamos porque creemos que tiene que ser mucho más asertivo y tiene que ser mucho más claro lo que es la contumacia y lo que tiene que ver con la seguridad solo en el trabajo. Acá, cuando fallece, cuando se hiere, cuando hay un trabajador accidentado, estamos hablando de una vida y el Estado tiene que ser garante de la vida. Y por otro lado, el Estado tiene que ser garante de que la ley se cumpla a cabalidad. No puede haber discriminación si es uno o otro. Aquí no estamos en contra del empresario, no estamos en contra de la empresa, al contrario, queremos que haya más empresas, más movimientos, que se reactive mayormente la economía, pero tiene que ser en un Estado en el cual se cumpla el marco legal. No estamos pidiendo nada más. Queremos que el Estado sea garante en el cumplimiento de lo que aquí se está legislando. Y vuelvo a insistir, se está recién aplicando la ley de delito económico. Vamos a ver cómo está funcionando. Y el proyecto de ley que se está instalando acá va a venir a resguardar mucho más y dar más certeza de efectivamente de qué y cómo se debe aplicar la multa y en qué momento se debe hacer la contumacia. Creemos que eso es el fondo de nuestra presentación. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir avanzando, pero creemos que este proyecto de ley tiene que ser aprobado y tiene que ser avanzado. Muchas gracias, don Juan Moreno. Rápidamente, los últimos minutos. Bueno, Mauricio. obviamente nosotros también valoramos esta iniciativa del diputado acá presidente de la comisión y de los diputados que lo acompañan, porque justamente estamos en un tremendo problema. Nosotros no discutimos que exista diálogo social, hay diálogo. El punto es que, ¿por qué las empresas prefieren pagar la multa y no cumplir la ley? ¿Por qué el Estado se ha transformado en una caja recibidora de los recursos económicos y no traspasa, poniendo más fiscalizadores o incluso un mecanismo que permita a las empresas ser sancionadas de manera ejemplar para que puedan cumplir? Porque finalmente lo que nos está pasando es que en Chile, finalmente es el precio, por eso que me cuesta pensar en que un valor monetario a la multa más alto, porque finalmente un clic y se sube el precio y la multa la terminamos pagando todos los chilenos. Ese es un gran problema que tenemos y eso es lo que nosotros queremos evitar y que no ha tenido, por lo menos en el mundo de las farmacias, eso ha resultado. En el mundo de las farmacias se cancela el permiso de funcionamiento frente a reincidencia e incumplimientos laborales. Y ese es un mecanismo que, insisto, no es que uno quiera cerrar locales, sino que finalmente el Estado se transforma en un garante del cumplimiento de las normas laborales. Y hoy día no es así. ¿Por qué razón no entregan, no transparentan la información respecto de lo que se paga en multas en Chile? ¿Por qué me mandan una flechita para decir de dónde tengo que sacar la multa? Yo lo encuentro una falta de respeto. Entonces, por eso que le agradezco por su intermedio, presidente, al diputado Undurraga, que haya solicitado. Incluso, y para terminar, en la Dirección del Trabajo me dicen, hacemos un clic y la información está, la tienen en línea. No cuesta nada. Incluso de los últimos 5 años, porque esto ya se había pedido en esta comisión a través de la diputada Camila Musante, en algún minuto el tema de 5 años para atrás. Pero ¿por qué razón no se transparenta? Eso genera suspicacia respecto del por qué la Dirección del Trabajo no quiere transparentar la información. Muchas gracias, don Mauricio. Estamos en la hora. Les quiero agradecer a todos los parlamentarios y parlamentarias que se quedaron hasta el final y a los dirigentes y también representantes de la CPC que han expuesto hoy día. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.